Y por ahora me permito presentar a quien continúa con el uso del micrófono. Él es el licenciado Carlos Elliot Sandoval, de quien a continuación voy a leer su currículum. Él es egresado de la licenciatura en Derecho con mención honorífica. Ha cursado el diplomado en Derecho Electoral impartido por el Poder Judicial del Estado de Nayarit y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También tiene el diplomado en Derecho Procesal Agrario impartido por la Universidad Autónoma de Nayarit. En el ámbito académico, le han otorgado la primera medalla al mérito universitario que entrega la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido docente invitado de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, impartiendo la materia de Derecho Constitucional Mexicano, Derecho Judicial, Derecho Familiar y Bienes y Derechos Reales. También le han entregado la medalla por su gran desempeño en la prueba del Ceneval. También el licenciado Carlos Elliot ha sido copartícipe en diversas investigaciones y publicaciones en revistas y artículos jurídicos como miembro de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido ponente y desarrollador de diversos cursos y diplomados de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. En su experiencia profesional, se ha desempeñado como coauxiliar jurídico honorario de la Presidencia y de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. Asimismo, ha sido coasesor jurídico del área jurídica en el 40º Ayuntamiento de San Blas, Nayarit. Además, ha fungido como coasesor jurídico en juicios civiles, agrarios, laborales y amparo, así como asesor informático en diversos despachos. En el Poder Judicial de la Federación, ha ejercido como oficial judicial y secretario particular del magistrado, tanto en el primer circuito como en el segundo circuito del 24º circuito, del primer tribunal colegiado y del segundo tribunal colegiado. Actualmente pertenece al sexto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito con residencia en Guadalajara, Jalisco, ocupando el cargo de secretario particular del magistrado de circuito Pedro Ciprés Salinas, y actualmente se encuentra habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal como secretario de Tribunal y de Juzgado de Distrito. Querido Carlos Elliot, es un gusto tenerte con nosotros y adelante, licenciado, lo escuchamos con toda la atención. Adelante. Muchas gracias, amigo Alfredo. Primero que nada, pues quiero agradecer la invitación que me hacen muy amablemente por parte de la Academia Mexicana de Derecho Informático a través del presidente Joel Alejandro Gómez Treviño, a ti, amigo Alfredo Delgadillo. Me da muchísimo gusto poder compartir e intercambiar ideas y experiencias en conjunto de dos grandes destacadas juristas en nuestro país, ¿no? Me refiero a las magistradas Buenrostro Peña y a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos. En un primer momento, en esta intervención que voy a tener, quiero hablar sobre los orígenes de este nuevo esquema de trabajo a distancia que se está viviendo en el Poder Judicial de la Federación. Como origen, pues lo encontramos en la crisis sanitaria que actualmente vivimos, en las diversas recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud emitió, en los acuerdos generales y decretos que fueron emitidos en su momento por las diversas dependencias, específicamente la Secretaría de Salud, ante lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal pues tuvieron una oportuna respuesta para evitar la propagación del virus entre los servidores públicos del Poder Judicial y de los justiciables y litigantes que día a día acuden a los órganos jurisdiccionales. Es importante precisar que en una primera fase, el Poder Judicial de la Federación estimó necesario suspender parcialmente las actividades jurisdiccionales, dejando activa la atención de ciertos casos urgentes que a través de los acuerdos generales se fueron delineando, pero que específicamente en un primer acuerdo, me refiero al 4 de 2020, fueron estimados conforme a lo que dicta el artículo 15 de la Ley de Amparo y el artículo 48 del también Acuerdo General del Pleno del Consejo, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.
Esto a través de un ejercicio reflexivo y ponderado que hizo el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte en su momento para salvaguardar el derecho a la salud de los más de 48,000 servidores públicos que integran el Poder Judicial y también el derecho a la salud de los justiciables y litigantes que, como lo dije, día a día acuden a los órganos jurisdiccionales. Pero esto en ponderación con el derecho humano de acceso a la justicia, que también es de gran valía, para la sociedad mexicana. Entonces, en una primera fase, el Poder Judicial de la Federación determinó continuar con la atención únicamente de esos casos urgentes a los que he hecho referencia. Posteriormente, los acuerdos generales siguieron emitiéndose por el Consejo de la Judicatura Federal, dado el avance de la pandemia y tras el avisoramiento de que posiblemente no iba a combatirse o no iba a cesar en un periodo cercano. Y a través de esos acuerdos generales, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte fueron delineando la forma de trabajo de todos los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, en donde he de destacar que lo principal es salvaguardar el derecho humano a la salud de los servidores públicos, de los litigantes y justiciables, ¿sí? En los acuerdos generales posteriores se fue dando mayores pautas, por ejemplo, en que a juicio de los órganos jurisdiccionales se fueran estableciendo qué asuntos podrían calificarse como casos urgentes, en su caso, para poder sustanciarlos y dar respuesta cabal a ese tipo de asuntos que, como lo dije, pues ameritan ser calificados como urgentes. Pero ya en una segunda etapa, en el mes de abril, la Suprema Corte determinó empezar a sesionar a través de videoconferencia. La Corte desde entonces, así también como los tribunales colegiados de circuito, dado su naturaleza de composición en cuanto a ser órganos colegiados, han estado sesionando mediante conferencias vía remota con la finalidad de desahogar y sustanciar los asuntos que son de conocimiento de los tribunales federales. Son muchas las modificaciones e implementaciones que el Poder Judicial de la Federación ha llevado a cabo para hacer frente a esta pandemia y acercar aún más el derecho de acceso a la justicia a la población en estos tiempos que vivimos. Principalmente quiero destacar en este punto de la intervención, por ejemplo, la adición en la página del Consejo de la Judicatura Federal de un módulo de consulta de lista de sesiones, que específicamente en el caso de tribunales colegiados, es bien sabido, se realizan listas de sesiones de asuntos para una próxima semana y antes los litigantes o los justiciables tendrían que acudir al órgano jurisdiccional para revisar la lista respectiva. Hoy, tras la implementación de ese módulo a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, es más fácil la consulta de los asuntos y el seguimiento de los asuntos por parte de los justiciables en cuanto a saber cuándo se lista algún asunto respectivo y cuándo se sesionará, así como los sentidos que en su caso se van adoptando por el Pleno de los tribunales colegiados. También es importante destacar que como medidas en esta pandemia se ha tomado la implementación de la firma electrónica de las determinaciones judiciales en el Poder Judicial, algo que no existía al menos en el módulo del sistema de seguimiento de expedientes al que únicamente tienen acceso los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Tras esta pandemia se incorpora el uso de la FIREL o de la FIEL, la firma electrónica avanzada tanto del Poder Judicial o del Servicio de Administración Tributaria, para efecto de validar las determinaciones judiciales y así evitar que los titulares de órganos jurisdiccionales, tanto tribunales de circuito como juzgados de distrito, acudan presencialmente a los órganos o evitar la propagación del virus en el intercambio de expedientes físicos de un lugar a otro o en el traslado de los servidores a los órganos jurisdiccionales en específico. Estas medidas que ha tomado el Poder Judicial de la Federación, estas nuevas implementaciones que han llegado para quedarse, en mi opinión, pues redundan en un beneficio para los justiciables y para la sociedad en general,
que potencializa el derecho humano al acceso a la justicia. Sí, definitivamente existen grandes retos que desde que comenzó esta implementación del trabajo a distancia, los servidores públicos han ido afrontando, así también como el gremio de abogados en nuestro país, pero que con decisión, que con entusiasmo y con mucho esfuerzo se han ido sacando adelante, a tal grado que me permito afirmar en los tribunales colegiados de circuito, órganos del Poder Judicial de la Federación, juzgado de distrito, se está trabajando con una eventual normalidad a través de las computadoras ubicadas en nuestros domicilios, con las cuales podemos tener acceso remoto a nuestros equipos que se encuentran en nuestros tribunales y poder desahogar gran parte del trabajo que existe en los órganos jurisdiccionales. Como les digo, repitiendo y haciendo énfasis, en beneficio pues de el acceso a la justicia y la resolución de los asuntos que son competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. ¿Listo, licenciado Carlos Elliot, o le están, o usted silenció por que le están llamando? Sí, bueno, no, en el primer punto de la intervención, me parece sería lo que yo tendría que destacar. Esperaré al segundo punto de la intervención para destacar el cómo hemos vivido la actividad jurisdiccional, ¿no?, en estos tiempos de pandemia. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Y así es, No, como usted muchas bien gracias. menciona, Muchas gracias. en la siguiente intervención lo seguiremos escuchando y también compartiremos pantalla para que nos muestre su presentación. Claro que sí. Bien, recuerdo que estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de la Academia Mexicana de Derecho Informático, por si alguien de sus conocidos tiene algún problema al ingresar, podría ingresar a ese Facebook que acabo de mencionar, facebook.com/AMDIMX.